Un cariñoso saludo, queridos amigos. Estamos dando inicio a nuestro séptimo capítulo de el estudio del libro de Éxodo. ¡Qué maravilloso! Esto parece una película, parece una trama que cada vez se va intensificando más. Cuando pensábamos tal vez en esta trama que lo habíamos visto todo en las 10 plagas, en Egipto, en ese momento de tanta tensión cuando el pueblo de Dios estaba a punto de salir y ante las plagas que el faraón que sí, que no, que mejor no, que se devuelvan, la verdad que vemos cómo Dios a través de la historia del pueblo de Israel quiere reflejar, quiere replicar de alguna manera cómo es el plan de salvación, cómo es la redención, el precio de la salvación por ti y por mí. Sean todos bienvenidos, gracias a cada uno de nuestros amigos que nos ven cada semana, que ingresan allí al canal de YouTube del Ministerio Hispano, Ministerio Adventista Hispano Ontario. Dios, sin duda alguna, que está pendiente de las necesidades básicas de sus hijos. Y esa es la idea central de esta lección. De forma milagrosa, con elementos que existen y que no son agradables, pero el Señor los puede convertir en experiencias de bendición. Vamos a orar entonces antes de entrar de lleno al estudio, al repaso de la lección de esta semana. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar estudiando tu palabra junto a nuestros amigos. Bendícenos, Señor. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en este estudio diferentes milagros que Dios realiza en favor de su pueblo. Estos milagros están precedidos por la queja, por la inconformidad del pueblo. Llama la atención entonces cuando ellos recién están saliendo desde Egipto, cuando el mar se abre de par en par y ellos cruzan, cuando la amenaza del ejército egipcio se ve sepultado con las aguas del Mar Rojo, libres al fin. ¿Cuán fuerte tendría que haber sido esa fe? ¿Cuán leal tendría que haber sido ese pueblo? ¿Cuán satisfactorio tendría que haber sido la experiencia aún estando en el desierto? Pero alguien podría decir, hey, el desierto es inhóspito, es caluroso, pero Dios le dio una nube. En la noche es frío, Dios los calentaba con una columna de fuego. Por lo tanto, llama mucho la atención que todos estos milagros que vamos a ver están precedidos de una queja, de una inconformidad, de una ceguera espiritual por parte del pueblo de Dios. Ellos cruzan el Mar Rojo y dice la palabra de Dios a partir del capítulo 15 hasta el capítulo 18, la primera experiencia que es después de 3 días de camino, se encuentran con agua amarga. Posterior a eso, ellos sienten hambre y piden comida y Dios provee las codornices, provee el maná. También está, por supuesto, la experiencia de la roca, la cual es golpeada para dar agua. Estas experiencias es para enseñarnos a nosotros ciertas cosas que nunca debemos olvidar y que muchas veces damos por hecho. Vamos entonces allí. La palabra de Dios señala que después de 3 días de camino, y permíteme contrastarlo porque más adelante el pueblo llega a un lugar que era un oasis, 70 palmeras, 12 pozos de agua, oasis. Y obviamente el pueblo, Dios permite que el pueblo se quedase allí casi un mes. Estos contrastes de estar caminando en el desierto por 3 días y compararlo con estar un mes en un lugar que en medio del desierto es un verdadero oasis, refleja la intencionalidad de Dios de estar guiando a su pueblo. Me explico de mejor manera. Esos 3 días de caminos no eran solamente porque el pueblo, el ganado, la multitud era inherentemente el ritmo de viaje. No. El texto bíblico dice que el pueblo de Dios comenzó a tener sed, comenzó a quejarse. Los estudios
hablan de que una persona puede sin comer estar muchos días, pero sin beber agua y comenzar a vivir los estragos, el colapso físico de los órganos vitales, de manifestaciones, alucinaciones, delirio, etcétera, comienzan al tercer día. Cuando una persona deja de beber líquido al tercer día, el cuerpo comienza a manifestar la necesidad urgente del vital elemento, el agua. Ahora piensa en esto. Dios dirige a su pueblo y precisamente al tercer día el pueblo comienza a sentir sed. Los animales comienzan a morir. Ellen White, en Patriarcas y Profetas, dice que al tercer día el ganado comienza a sufrir también los estragos de el tercer día sin agua. Podemos decir entonces que aún Dios, estando al control, llevó al pueblo a una situación límite, que comienza con una necesidad física, pero también mental, y termina en repercusiones espirituales. El pueblo de Dios es guiado por Dios por 3 días intencionalmente para que el pueblo viviera una situación extrema. ¿Cuántas veces tú y yo muchas veces tenemos o estamos pasando por alguna situación, entre comillas, extrema? En la Biblia está reflejado en estos 3 días camino por el desierto sin beber agua. Ellen White habla de que las provisiones de agua que ellos llevaban ya se les estaba acabando. ¿Cuántas veces nos vemos enfrentados en nuestra vida a una situación que nos lleva al límite físico, mental e incluso espiritual? Nunca te olvides que como somos hijos de Dios, Dios es capaz de tomarte, de tomarme y llevarnos por una situación extrema. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y el pueblo fue donde Moisés a murmurar. Me gusta el énfasis que el material de la lección de escuela sabática está mencionando. Esa palabra, lun, en hebreo, que es queja, murmuración, comienza aquí por primera vez en la Biblia y en Éxodo a través de la experiencia del pueblo de Dios a repetirse constantemente en esta peregrinación o peregrinar, por el desierto. Por lo tanto, vemos que la reacción del pueblo, después de haber visto los actos portentosos de Dios, de haber sido objeto del cumplimiento de las promesas de Dios, por alguna razón que nos cuesta comprender, pero que de alguna forma nos es fácil vivir, comenzó a quejarse de Dios. Es interesante, porque este primer milagro nos deja ver que Dios intencionalmente quería probar a su pueblo y lo va a probar de muchas maneras. Pero a la vez se ve la misericordia y el amor de Dios, porque inmediatamente la orden fue, toma tu vara, toca esta agua amarga, agua mala, agua tal vez no sabemos, con infecciones, con bacterias, agua que era no solamente, yo estoy seguro que no era solamente por un tema de sabor, de amargura de las aguas. La palabra amarga no refleja solamente el sabor del agua, sino también algo tenía esa agua. De lejos tal vez apariencia, y qué bueno que llegamos aquí. Pero cuando ellos llegan, se enojan tanto que no era tan solo por el sabor, y muchas veces cuando estamos sedientos tenemos que tomar agua que o está caliente, tibia, o incluso tiene un sabor medio extraño, pero lo bebemos. Pero acá ni siquiera ellos, y provocó en el pueblo este gran enfado y enojo. Sin duda alguna que Dios tomó algo que el pueblo deseaba, pero que estaba completamente estropeado. Pero luego Dios interviene y es capaz de transformarlo. No existe nada tan amargo, no existe nada tan malo que Dios no pueda transformar. Pero esa transformación requiere fe, confianza, no estar quejándonos. Y muchas veces nuestra queja no es directamente con Dios, porque en esta etapa ellos se quejan contra el líder. Se quejan.
Mejor nos hubiese sido morir em, en Egipto. Y la verdad que esta ingratitud por parte del pueblo se ve reflejada en este aspecto. Pero Dios provee agua, Dios endulza aquello amargo, Dios es capaz de transformar toda esta situación en algo positivo, en crecimiento. Ahí está el objetivo de Dios, ahí está la intencionalidad de Dios, edificación y crecimiento de nuestra fe y de nuestra experiencia espiritual. No es simplemente que Dios se está preocupando de las necesidades cotidianas de su pueblo. Dios, a través de la cotidianeidad, de las necesidades básicas, Dios quiere enseñarles grandes lecciones espirituales. Y en este contexto, Dios inserta una frase extraordinaria. Yo soy Jehová, tu sanador. El pueblo ya había escuchado a partir del capítulo 3, capítulo 4, de que Dios es el gran yo soy. Pero ahora el Señor, su nombre, Jehová, Yahvé, yo soy, le agrega un adjetivo que califica una acción. Yo soy tu sanador. Es decir, si esta agua te enferma, si este problema te agobia, no solamente te voy a dar agua, sino voy a restaurar tu salud. Y si bien esta frase está en el contexto de las calamidades y enfermedades y plagas que sufrió el pueblo allí en Egipto, o los egipcios más bien dicho, el Señor ahora le está diciendo, mira, tú vas a tener que pasar por diversas pruebas y dificultades, no como las de los egipcios. Y aquellos están pasando tal vez la primera de las pruebas, el agua amarga. Y el Señor le dice, pero yo voy a ser tu sanador. El sanador no es solamente para una enfermedad física, sino yo soy el que te guía, el que te lleva y el que te va a restaurar por completo. No es simplemente en relación a las plagas, sino a todo el ser del pueblo de Dios, integralmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando algo físicamente nos afecta también mental, nos afecta espiritualmente, incluso socialmente. Cuando uno de estos 4 importantes aspectos en el Hijo de Dios se ve afectado por el enemigo, el Señor dice, no te preocupes, confía en mí. No solo te voy a dar agua, sino también voy a ser tu sanador. En 4 aspectos muy importantes del ser humano, en lo social, en lo mental, en lo físico y también, por supuesto, en lo espiritual. Luego de esta promesa, dice la palabra de Dios, que el pueblo llega a Elim. Elim era este oasis que mencionábamos y el pueblo decide, con la guía de Dios, quedarse aproximadamente un mes allí en Elim. Ellos estaban próximos a llegar al monte Sinaí. Es interesante que habían visto evidencia o que en este transcurso en el desierto ellos van a ver evidencias de Dios poderoso en favor de ellos. Pero aún así, y me quiero adelantar intencionalmente a la próxima lección, aún así algo les falta y es sentir y ver allá en el monte la presencia poderosa de Dios. Ellos ven las evidencias de su poder a través de su siervo Moisés, con los milagros que ellos están ahora a punto de ver. Pero van camino y esta tomada de la mano por parte de Dios a vivir experiencias de menos a más, cada vez que se van intensificando, es para fortalecer el relacionamiento del pacto que Dios tiene con ellos y que en el monte Sinaí se los va a decir de una forma muy, muy hermosa, es yo soy Dios, pero tú eres mi especial tesoro. Muy bien, volvamos, no nos adelantemos mucho ahí a lo que va a ser la próxima lección. Simplemente es para entender que ellos se quedan allí no solamente porque es un oasis, porque es cómodo, por comodidad. Ellos van progresivamente pasando por diversas experiencias. Cuando salen de Elim, cuando salen allí de este oasis, comienzan a sentir hambre nuevamente. Primero sintieron sed, aguas amargas, ahora sienten hambre. Y es allí cuando nuevamente ellos recuerdan las ollas, las cacerolas de Egipto. Van donde Moisés, se quejan nuevamente y Moisés viene a orar, a pedir, a suplicar, o más bien dicho, a interceder por el pueblo ante Dios. Y lo que Dios permite es que bandadas de codornices volaran tan bajo que ellos pudieran tomarlas,
y alimentarse de estas aves. Es interesante destacar que el pueblo recuerda su situación de esclavo, pero quiere ver solamente lo que le conviene. Por supuesto que la libertad que Dios les estaba dando, el pan del cielo que pronto iba a caer, ver milagros en torno al agua, a las codornices, era mucho mejor que ser esclavos bajo Faraón. Pero muchas veces cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, somos muy selectivos. Es una ceguera selectiva que nos deja ver solo lo que queremos o conviene ver. En este caso, el pueblo de Dios se ve con hambruna y comienzan a recordar cuán ricas comidas, a pesar de la esclavitud, ellos comían. Por supuesto que era mucho mejor ser libres en el desierto, camino a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero por alguna razón miran al pasado y selectivamente ven solo lo que les conviene ver. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro relacionamiento con Dios, o más aún en nuestro relacionamiento con nuestro prójimo, muchas veces queremos ver solamente aquello que nos conviene, que aporta a mi discurso? Muchas veces excluyendo nuestras propias responsabilidades. En otras palabras, queridos amigos, es muy fácil echarle la culpa a otros y no asumir nuestras propias responsabilidades. Aquí ellos responsabilizan a Dios por haberlos sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre en el desierto, argumentando que allá comían mejor que acá. Y comienza esta ceguera espiritual para nosotros es fácil hacer este análisis, pero es fácil porque poner una balanza, vivir en Egipto esclavos versus ir libres rumbo a un encuentro con Dios en el monte Sinaí, posteriormente a eso llegar al borde, a la tierra prometida, y que por siglos, por décadas se le había prometido a los antepasados. Disculpen la expresión coloquial, pero no hay dónde perderse. Pero resulta que ellos efectivamente estaban envueltos en este engaño propio del enemigo de Dios, para que tú veas solamente aquello que te conviene. ¿Cuántos cristianos, o tal vez estoy hablando a una persona que está alejada de la iglesia o alejada de Dios, y nos cuesta volver porque muchas veces pensamos o vemos solamente lo que nosotros queremos ver o lo que el enemigo nos quiere hacer ver? Y querido amigo, la verdad que nosotros necesitamos darnos cuenta que a pesar de estar en el desierto de este mundo, a pesar que muchas veces podemos pasar hambre, sed, no te olvides que estamos en el mejor lugar. Estamos en el lugar siendo guiados por Dios, en donde muchas veces los líderes se equivocan, por supuesto, pero es un pueblo guiado en medio del desierto hacia la Canaán celestial por el mismo Dios de los ejércitos. Cuando avanzamos en la lección, llegamos al capítulo 16. El capítulo 16 de Éxodo es prácticamente el centro temático del mismo. ¿Y de qué se trata? Nuevamente el pueblo siente hambre, va a quejarse y Dios o Moisés escucha la intervención o la intercesión de su siervo y Dios da instrucciones en relación al pan del cielo. Es interesante notar que el maná del cielo comienza a caer un poco después de haber celebrado la Pascua en Egipto. De la misma forma, cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, es la última vez que cae el pan del cielo y precisamente es en torno a la celebración de la Pascua. Este pan requería ciertas instrucciones muy importantes. Primero, el pan iba a caer todos los días, muy temprano de mañana. Y antes que el sol calentase, el pueblo debía levantarse y recoger la medida personal de acuerdo a lo que cada persona podía comer. El día viernes, el día sexto de la semana, caería doble porción porque la porción del día sábado en ese día no caería por ser día consagrado para Jehová. Estas instrucciones, sin duda alguna, vienen para recordarle al pueblo la perpetuidad del cuarto mandamiento que posterior a esta experiencia iba a ser entregado a través de las tablas de la ley.
Pero cuidado porque algunas personas creen que los 10 mandamientos, o especialmente el mandamiento acerca del sábado, fue dado al pueblo hebreo en tablas de piedra en el monte Sinaí. Pero aquí la práctica, la experiencia de guardar el sábado se da antes de la formulación y entrega del decálogo al pueblo a través de Moisés. Por supuesto que nosotros sabemos, de acuerdo a Génesis capítulo 2, cuando menciona que el Señor bendijo y reposó el séptimo día, de allí al pueblo de Dios o al mundo entero se le da la orden de este tremendo privilegio de guardar el día de reposo. Ahora, aquí encontramos elementos muy importantes. Primero, el alimento espiritual. Vamos a comparar el maná con el alimento espiritual, como por ejemplo la palabra de Dios, la comunión, la adoración que yo debo tener para con Dios. Antes que salga el sol, o si no se iba a derretir y no se podía juntar para el otro día durante la semana porque se iba a echar a perder, se iba a agusanar, a podrir. Por lo tanto, la experiencia con Dios, el alimento del Hijo de Dios debiera ser a diario y el sol cuando calienta está representando que ya estamos o estudiando, trabajando, ya comenzamos nuestro día y nuestros afanes. Hacerlo antes de esas actividades está significando que la prioridad de nuestra vida debiera ser buscar a Dios cada mañana antes de iniciar cualquier actividad de nuestros afanes cotidianos que podamos realizar. La experiencia del día de ayer no me sirve para el día de hoy. El alimento del día de ayer no me sirve para el día de hoy. No obstante, el día de preparación, el día viernes, es de doble bendición. Se debía recoger para guardar para el día sábado. Por supuesto que esto está reflejando el carácter que tiene el día de preparación, como lo dice el nombre, prepararnos para el encuentro con Dios. Cuidado, porque muchas veces guardamos el día sábado, pero lo hacemos con tanto descuido que prácticamente es como si estamos tradicionalmente cumpliendo un requisito más que experimentar una preparación previa al día anterior, porque ese día estamos ante la especial presencia de Dios. Fíjate, todos los días hubo maná, pero el séptimo día es una forma especial de comerlo, de guardarlo, es por el día. La presencia de Dios está con los hijos de Dios todos los días de la semana. Sin duda alguna, alguien podría decir, pastor, yo no necesito guardar el sábado para vivir una experiencia real con Dios. Pero en este caso la Biblia dice que sí. El maná, la presencia de Dios, la comunión con Dios es diaria. Pero de alguna forma debemos prepararla y experimentarla para que el día sábado, el día de reposo, sea del todo especial. Último aspecto para destacar con respecto al maná. Cada uno debía recoger la porción de acuerdo a lo que era capaz de comer. Hay personas que se levantan muy temprano para estudiar la palabra de Dios y pasan horas de rodillas, horas leyendo, estudiando la palabra de Dios. Otras, como los niños, como tal vez los jóvenes, me refiero a niños porque tal vez tienen una menor capacidad de concentración, porque tal vez necesitan desarrollar más horas de sueño, etc. Pero lo importante es que así como un niño puede comer, un adulto es distinta la cantidad. De la misma forma, el maná del cielo, la palabra de Dios está reflejando que en nuestros cultos personales, ya sea, no puede haber un estándar para todos por igual, sino tiene que ser de acuerdo a cada medida. Lo importante es que todos puedan recoger el maná y comer este pan del cielo. La palabra de Dios identifica a Jesús como la roca, no solamente como la piedra angular, sino también como la roca, haciendo alusión a la roca que fue golpeada por Moisés en el desierto para dar esta agua. Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, habla de que Jesucristo es la roca que proporcionó el agua.
En el capítulo 17 de Éxodo encontramos que después de la experiencia del maná, nuevamente, obviamente Dios guía al pueblo por estas experiencias. El pueblo nuevamente siente la necesidad y se queja, la necesidad de agua. Pero esta vez no es un oasis, no es una agua que ya existía y que estaba amarga, sino que ahora es algo extraño. ¿Cómo es posible sacar agua de una roca? De una napa subterránea, de un lecho de río seco, podría haber sido más lógico, pero de una roca, ¿por qué? Y aquí es donde viene el simbolismo y la analogía para que el pueblo entendiera que Cristo Jesús no solamente es el Cordero, no solamente es su sangre, Él también es agua, Él también es el pan que desciende del cielo, Él también es la roca que provee agua y que tiene que ser herida, que tiene que de alguna forma reflejar que aquella roca, que aquel Cristo Jesús fue herido y molido por nuestros pecados para darnos ese reavivamiento que el agua es que trae en nosotros. Fue así como Cristo al morir y resucitar y ascender al cielo, pudo descender el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, a partir del verso 31, cuando Jesús estaba en el templo, en la fiesta donde había una fiesta de aguas, entonces el pueblo estaba concentrado mirando allí el agua en el templo. Jesús se pone de pie y habla acerca de la verdadera agua. Y el que cree en mí, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan aclara y dice, y esto dijo acerca del Espíritu Santo, que aún no había venido. Es interesante, revisa ahí el capítulo 7, la parte final, Jesús en el templo. Por lo tanto, todos estos elementos, la roca que es golpeada y que fluye el agua, es Cristo Jesús que en la cruz del Calvario es golpeado, pero que gracias a la muerte, resurrección, desciende el Espíritu Santo, que es el agua. El Espíritu Santo es tanto fuego, agua, todos estos símbolos de la naturaleza, era para enseñarle al pueblo de Dios que a pesar de sus experiencias, de sus carencias, Dios provee para ellos sus propias necesidades básicas, pero a la vez también a través de esta suplencia de necesidades básicas nos está enseñando que Jesús suple la mayor de nuestras necesidades, la de vida, vida eterna y vida en abundancia. Curiosamente viene un anticipo de lo que iba a ser la conquista de la tierra prometida, enfrentarse a ejércitos, ciudades, reinos. Amalek enfrenta al pueblo, quiere poner obstáculo porque iba al pueblo de Dios a pasar por territorio de los amalecitas. Llama la atención que la palabra de Dios menciona que esta era una guerra espiritual. Si bien Josué lideraba el ejército, no se cuentan bajas. El texto no menciona que hubieron muertos, ni de uno ni de otro bando. Era una resistencia, por supuesto que había una lucha, literal, pero era de no dejarlos pasar. Pero esta lucha no trajo bajas. Por esa razón, cuando tú lees ahí el capítulo 17, después Dios a Moisés le da una declaración con respecto a los amalecitas que posteriormente, especialmente cuando se hace toma de la tierra prometida, no iban a quedar ninguno de aquellos pueblos. Pero en esta ocasión había una enseñanza, la resistencia de los amalecitas. De pronto, cuando el pueblo miraba tal vez en una de estas colinas y veía a Moisés que cuando levantaba los brazos el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían por sobre el pueblo hebreo. Allí estaba Aarón y Hur levantando los brazos de Moisés. Allí estaban estos líderes del pueblo de Dios, entendiendo la dinámica que se iba a desarrollar por delante. Que no es con ejército, no es con espada, sino que es con el Espíritu de Dios. Permítanme leerles lo que comenta Ellen White con respecto a este enfrentamiento con los amalecitas. Como los hebreos triunfaron cuando Moisés extendía sus manos hacia el cielo e intercedía en su nombre, así el Israel de Dios prevalece cuando por fe se aferran a las fuerzas de su poderoso ayudador. Sin embargo, la fuerza divina debe combinarse con el esfuerzo humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, no?
como una fórmula matemática: poder divino más esfuerzo humano. Estas dos claves son muy importantes. Y en esta lucha contra los amalecitas es un reflejo también de lo que nosotros como pueblo de Dios debemos enfrentar. El poder de Dios está dispuesto, pero cuando levantemos nuestras manos simbólicamente en oración, en humildad, ejerciendo nuestra fe, no podemos cruzarnos de brazos. Ahí estaba Josué peleando, Moisés levantando los brazos con Aarón y Hur y Josué peleando abajo en el valle. De la misma forma, este texto nos muestra y nos enseña cómo enfrentar nuestras batallas, confiando en el poder divino, pero a la vez con el esfuerzo humano. El capítulo 18 nos muestra también de que Jetro o Yetro, el suegro de Moisés, padre de Séfora, sacerdote de Madián, el cual creía en Dios, el cual adoraba a Dios, pero que no había ido con Moisés a Egipto. Y el texto bíblico e incluso la lección hace un énfasis en donde Jetro se da cuenta del cansancio y desgaste administrativo que Moisés tenía o le demandaba por administrar tanto cosas pequeñas como cosas grandes dentro del pueblo de Dios. Y Jetro le da un consejo, el cual es: delega funciones. ¡Wow! ¡Cuán importante y necesario es en el pueblo de Dios hoy en día, en la iglesia de Dios, en la estructura administrativa de la iglesia, a nivel local, a nivel estructural, campos y instituciones, etcétera? ¡Qué importante! Pero permíteme leer algo que menciona patriarca y profeta Ellen White, y que por alguna razón la verdadera protagonista de este aspecto del capítulo o de la historia entre Jetro y Moisés muchas veces la deja de lado. Y es precisamente la esposa de Moisés, es Séfora. Dice Patriarcas y Profetas lo siguiente: aunque se le llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por este motivo, Moisés fue a Egipto. Él consintió en que ella regresara de vuelta a Madián. Quería evitarle la pena que significaría para ella presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las responsabilidades que llevaba estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Jetro, su padre, quien sugirió que se tomaran medidas para aliviarlo. Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. Wow, la verdad que aquí tenemos varios elementos muy importantes. Primero, Séfora tenía su piel un tanto más morena. Si bien era descendiente de Abraham, madianita, pero a la vez también era cusita o descendiente de habitantes de Etiopía. A esto le sumamos su carácter, un carácter sutil, amorosa, pero también retraída. Ellen White menciona acerca de los celos que tenía María y Aarón en relación a su cuñada, a Séfora. Cuando ésta ve a su esposo consumido por las responsabilidades administrativas que tenía, y para no provocar más ira, celo en Aarón y en María, entonces ella, humilde y sabiamente, le transmite su preocupación a su padre Jetro, el cual va y habla con Moisés. Aquí encontramos un instrumento de Dios en la vida del siervo de Dios. Encontramos a una mujer, podríamos decirlo en buen español, ubicada, tierna, preocupada, ella ve algo que el resto no ve y que lo hace ver a Jetro, y él va con el sabio consejo. Llama la atención que estas personas, las cuales fueron elegidas para ayudar en la parte administrativa a Moisés, eran muy especiales.
Ellos debían, uno, temer al Señor. La primera y crucial cualidad, ya que estos líderes necesitaban tomar todas sus decisiones conforme al corazón de Dios. Muchas veces tal vez buscamos en la iglesia personas que sean habilidosas y que ya estén capacitadas para ejercer ciertas funciones. Pero cuán importante es destacar que el temor a Jehová, que la humildad es lo más importante en el servicio a Dios. Número 2, ser dignos de confianza. El verso 21 encontramos este requisito para aquellos que iban a ayudar a Moisés. Su reputación debe ser impecable, deben ser personas confiables con las que se pueda contar y en quienes se puedan confiar en sus palabras y deben ser honestos y transparentes. Líderes del pueblo de Dios que sean dignos de confianza. Número 3. Aborrecer la ganancia deshonesta. El verso 21. Lo que significa que no podían ser parciales o sobornables, ni mostrar favoritismo. Debían ser personas ecuánimes, personas que iban a juzgar al pueblo en ciertas situaciones en donde dos o más familias involucradas debían encontrar a alguien digno de confianza, personas honestas y fieles a los principios de Dios. Pero el primero de estas cualidades era ser líderes que teman a Jehová. Qué tremendo consejo, que sabemos que la protagonista es Séfora. El protagonista secundario es Jetro, los cuales van, o él va a darle este consejo a Moisés. Queridos hermanos, queridos amigos, esta lección nos muestra una secuencia de situaciones, de experiencias que tuvo que vivir el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Recuerda, Dios permite 3 días donde no hay agua, para que se te acaben tus reservas de agua, para encontrar agua pero que ésta esté amarga. ¿Será que Dios es un Dios tirano que nos permite pasar por dificultades? No. Esos 3 días representan que Dios está al control de las situaciones límites, pero es para nuestro enriquecimiento, es para nuestro crecimiento, es para confiar. Así como al pueblo Dios le da un oasis, el cual pueden estar en paz, tranquilidad durante un mes, después tienen que enfrentar la adversidad de los amalecitas para enfocarnos de que muchas veces es necesario que el enemigo se levante contra nosotros. ¿Pero para qué? Para vivir una experiencia espiritual. Porque mientras Moisés levantaba los brazos para interceder, para orar, para clamar, para depender de Dios, entonces la victoria era garantizada. El maná nos recuerda y nos conecta con nuestra adoración a Dios, con nuestra dependencia diario con Dios, pero que esta dependencia se vea reflejada el día sábado de adoración a Dios. Muchas veces nosotros pasamos toda la semana sin comer maná y pretendemos llenarnos el día sábado única y exclusivamente. Y es por eso que más que nada el sábado no lo disfrutamos, nos quejamos, ¿y por qué predica largo? ¿Y por qué cantó él? ¿Por qué esto otro? ¿Sabes por qué? Porque no hemos comido el maná durante todo el resto de la semana. Porque no estamos haciendo la preparación adecuada. Que estas experiencias del pueblo de Dios nos guíen, nos ayuden en este caminar por el desierto de este mundo para no quejarnos, para no murmurar, para depender de Dios, para adorarlo como Él merece, para disfrutar el día de reposo, el día sábado, para no descuidar nuestra comunión diaria con Él y, por supuesto, para ser mejores hijos de Dios que van rumbo a la Canaán celestial. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.